El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en el corazón de una Zaragoza que despertaba al siglo XX entre brumas de cierzo y el eco lejano de las campanas del Pilar nació un niño llamado Antonio Garisa Medina aquel día de junio de 1916. La ciudad de los puentes y las piedras mudas fue el primer escenario de un hombre que habría de convertir su rostro y su voz en el espejo de toda una nación. Aquel pequeño Antonio creció respirando el aire seco de la ribera del Ebro, observando los gestos de la gente humilde y aprendiendo sin saberlo los secretos de la comedia humana que más tarde desplegaría sobre las tablas y el celuloide. La infancia transcurrió entre juegos y una curiosidad insaciable por el mundo del espectáculo que en aquellos años llegaba a la capital aragonesa en forma de compañías itinerantes y funciones de teatro popular. El joven Garisa no tardó en sentir la llamada de las candilejas y con la determinación de quien se sabe dueño de un destino singular decidió encaminar sus pasos hacia el arte de la representación. Eran tiempos difíciles marcados por la incertidumbre y las sombras de un conflicto que desgarraría el país, pero el actor en ciernes no permitió que la realidad apagara su fuego interior. Comenzó su andadura profesional en compañías de teatro de las llamadas de repertorio, donde un actor debía ser capaz de todo, desde mover un decorado hasta declamar versos con la solemnidad de un grande de España. Fue en esos años de aprendizaje temprano donde forjó su herramienta más preciada, que era una voz ronca, quebrada y llena de matices, que podía pasar del gruñido más huraño a la ternura más profunda en apenas un segundo. Su físico también jugaba a su favor, con una estampa robusta y una expresividad facial que no necesitaba de grandes artificios para comunicar la ironía o el desamparo. Tras la Guerra Civil, el actor puso sus ojos en Madrid, la gran metrópoli donde los sueños se hacían realidad o se estrellaban contra las pensiones de mala muerte de la calle de la Ballesta. Antonio Garisa llegó a la capital con una maleta llena de esperanzas y el talento bullendo en sus venas. No fue un camino de rosas, pues debió bregar con la escasez y los papeles secundarios que apenas daban para un café con leche y un trozo de pan. Sin embargo, su presencia era tan poderosa que incluso en las intervenciones más breves lograba destacar y captar la atención de directores y empresarios. Trabajó incansablemente en el teatro, donde se convirtió en un pilar fundamental de la escena española, participando en obras de humor de autores como Jardiel Poncela o Miguel Miura, quienes encontraron en el actor aragonés el vehículo perfecto para sus diálogos disparatados y su visión surrealista de la existencia. La llegada del cine supuso la consagración definitiva para este hombre de teatro. Su debut en la pantalla grande fue el inicio de una carrera prolífica que sumaría más de 100 títulos a lo largo de las décadas. Garisa se convirtió en el rostro del español medio, ese hombre de mediana edad, a veces cascarrabias pero siempre humano, que navegaba por la vida con una mezcla de picaresca y resignación. En la década de los 50 y los 60 su nombre aparecía de manera constante en los carteles de las películas más populares del momento. Imposible olvidar su participación en cintas como Los Tramposos, estrenada en 1959, bajo la dirección de Pedro Lázaga, donde compartía pantalla con grandes como Tony Leblanc y Concha Velasco. En aquel filme Garisa demostró su capacidad para encarnar tipos castizos que intentaban sobrevivir en una España que empezaba a abrirse al desarrollo. Su personaje, con esa mirada socarrona y sus gestos pausados, se quedó grabado en la memoria de los espectadores, que veían en él a un tío, a un vecino o a un padre. A medida que pasaban los años, el actor fue refinando su estilo, alejándose de la caricatura fácil para dotar a sus interpretaciones de una verdad incontestable. Fue capaz de trabajar con los directores más prestigiosos del cine español, incluyendo a Luis García Berlanga o José María Forqué. Su versatilidad le permitió transitar por la comedia musical, el drama y el sainete con una naturalidad asombrosa. En la película La tonta del bote, donde acompañaba a una joven Lina Morgan, su labor como contrapunto cómico fue sencillamente magistral. Garisa no buscaba el protagonismo absoluto, sino que entendía su oficio como parte de un engranaje donde la generosidad con el compañero era la clave del éxito. En el set de rodaje era respetado por todos, no solo por su talento sino por su profesionalidad y su carácter afable, que contrastaba con los tipos gruñones que a menudo le tocaba interpretar. La televisión también fue un medio que supo conquistar cuando ésta todavía emitía en blanco y negro y las familias se reunían frente al televisor como si fuera una hoguera moderna. Sus apariciones en programas de variedades y en adaptaciones teatrales para la pequeña pantalla lo convirtieron en un rostro familiar en todos los hogares de España.
Era la época de los grandes espacios dramáticos de televisión española donde Antonio Garisa podía demostrar su registro más serio interpretando clásicos de la literatura universal con una solvencia envidiable. Sin embargo, el público siempre le pedía esa chispa de humor, esa frase dicha con su voz rasgada que terminaba por arrancar una sonrisa cómplice. A pesar de la fama y el reconocimiento, el actor nunca olvidó sus raíces aragonesas y siempre que podía, regresaba a su Zaragoza natal para reencontrarse con los paisajes de su infancia y el afecto de sus paisanos. Se decía de él que era un hombre de costumbres sencillas, amante de la buena mesa y de las tertulias largas donde se hablaba de la vida, de la política y de este oficio de cómico que tanto amaba. A medida que se adentraba en la década de los 70 y los 80, la industria del cine comenzó a cambiar y surgió una nueva generación de realizadores, pero Antonio Garisa siguió siendo una figura imprescindible. Participó en películas como Hijos de Papá o La Guerra de los Niños, demostrando que su talento no tenía fecha de caducidad y que podía conectar con las audiencias más jóvenes. Su presencia en la pantalla era ya un sello de calidad, un recordatorio de una forma de hacer cine basada en el oficio y en el respeto al espectador. El actor continuó trabajando casi hasta el final de sus días, pues para un hombre de su estirpe la jubilación no era más que una palabra extraña sin sentido. El destino quiso que su última función tuviera lugar en Madrid, la ciudad que lo había adoptado y donde había forjado su leyenda. En agosto de 1989, mientras se encontraba alojado en un hotel de la capital española, el corazón de Antonio Garisa decidió dejar de latir. Tenía 73 años y dejaba tras de sí un legado inmenso compuesto por decenas de personajes que ya formaban parte del patrimonio cultural de un país. Su muerte fue sentida por sus compañeros de profesión y por un público que lo sentía como alguien de la familia. Se marchaba el hombre de la voz de trueno y la sonrisa escondida, pero se quedaba el actor eterno, el que supo reírse de sí mismo y de las miserias de un tiempo difícil. Antonio Garisa no fue solo un secundario de lujo, sino un protagonista de la vida, un artesano de la emoción que entendió que el mayor premio no eran las medallas ni los aplausos estruendosos, sino el haber logrado que durante un par de horas la gente olvidara sus penas. Su figura se alza hoy como un recordatorio de una época dorada del espectáculo español, cuando los actores se hacían en las giras interminables por pueblos y ciudades cargando con el vestuario y la ilusión a cuestas. Al recordar su trayectoria es imposible no evocar su silueta caminando por la Gran Vía con el abrigo echado sobre los hombros o su rostro iluminado por los focos de un plató de televisión. Su maestría residía en la sencillez, en la capacidad de decir mucho con un simple movimiento de cejas o un silencio prolongado. Fue un maestro del tiempo cómico, sabiendo exactamente cuándo soltar la frase definitiva para que el efecto fuera demoledor. Pero más allá de su técnica estaba su humanidad, esa que desprendía en cada poro y que hacía que el público se identificara con sus cuitas y sus alegrías. Antonio Garisa Medina, el hijo de Zaragoza, el cómico de Madrid, el actor de todos, dejó una huella imborrable en la historia de la interpretación. Su vida fue un relato de esfuerzo, de superación y de amor absoluto por un arte que a veces es ingrato, pero que él supo dignificar con cada una de sus actuaciones. Las nuevas generaciones de actores miran hacia su obra buscando esa esencia de la verdad que Garisa poseía de manera innata. Sus películas se siguen proyectando y su voz sigue resonando en las filmotecas y en los corazones de quienes valoran el cine hecho con alma. No hubo papel pequeño para él, porque su grandeza llenaba cualquier encuadre y cualquier escenario. La historia de Antonio es la historia de un hombre que decidió dedicar su existencia a contar las historias de los demás y que en ese proceso terminó por escribir su propio nombre con letras de oro en el libro de los grandes de la escena. Aquella Zaragoza de 1916 parece hoy muy lejana, pero el espíritu de aquel niño curioso que miraba las nubes sobre el Ebro permaneció intacto hasta el último de sus suspiros. Garisa fue un puente entre tradiciones, un actor que unió el teatro clásico con la modernidad del cine y la televisión sin perder nunca su identidad. Fue un hombre de principios, un trabajador incansable que supo navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama, con la elegancia de quien no tiene nada que demostrar. Al cerrar los ojos y pensar en el cine español de la posguerra y el desarrollo, es imposible que no aparezca su imagen, su gesto adusto que precedía a una carcajada o su manera de caminar que ya era en sí misma una declaración de intenciones. Antonio Garisa se convirtió en un símbolo de la resistencia cultural en un tiempo donde la risa era a menudo la única forma de libertad. Su legado perdura no solo en las cintas de celuloide que se guardan con celo, sino en la memoria colectiva de un
pueblo que aprendió a amarlo y a respetarlo. Fue un gigante de la comedia, un orfebre de la palabra y un actor que supo encontrar la belleza en lo cotidiano. Su partida en aquel verano de 1989 dejó un vacío difícil de llenar, pero su recuerdo sigue vivo en cada risa que provoca una de sus películas. Aquella voz cazallera que parecía venir de lo más profundo de la tierra española sigue hablándonos de nosotros mismos, de nuestras flaquezas y de nuestra capacidad de reírnos de la adversidad. Antonio Garisa fue y será siempre una parte fundamental de nuestra historia sentimental, un actor que nos enseñó que la vida a pesar de todo merece ser interpretada con pasión y con una pizca de ironía. Su viaje desde las orillas del Ebro hasta los altares del cine nacional es una crónica de éxito basada en el talento puro y la humildad. Hoy, cuando el silencio cae sobre los teatros y las luces se apagan en los estudios, su sombra sigue proyectándose, larga y benéfica, recordándonos que el arte de actuar es en realidad el arte de vivir. En cada una de sus intervenciones, por mínima que fuera, había una lección de vida, un pedazo de realidad que él transformaba en poesía popular. Su rostro, curtido por los años y por la experiencia, era un mapa de la España del siglo XX, un mapa que recorrió con paso firme y la cabeza muy alta. Garisa no necesitaba de grandes discursos para hacerse entender, le bastaba con ser él mismo, con esa autenticidad que solo poseen los elegidos. Al repasar sus más de 100 películas, uno se da cuenta de que no hay una sola interpretación rutinaria en todas. Ellas puso algo de su propio ser, algo que las hacía únicas. Desde sus primeros pasos en las compañías de provincias hasta su consagración como uno de los rostros más queridos del país, la trayectoria de Antonio Garisa es un ejemplo de coherencia y de entrega absoluta a su oficio. No buscó nunca la gloria vana, sino la satisfacción del trabajo bien hecho y el respeto de sus compañeros de profesión. Fue un hombre que supo envejecer con dignidad ante las cámaras, permitiendo que el tiempo dejara sus huellas en su rostro para dotar a sus personajes de una mayor profundidad. El cine español le debe mucho a este aragonés de pura cepa que supo darle una voz y una forma a tantos personajes anónimos que sin él habrían pasado desapercibidos. Su capacidad para pasar del humor más absurdo al drama más contenido lo sitúa en el Olimpo de los intérpretes, junto a nombres como Fernando Fernán Gómez o José Isbert, con quienes compartió no solo pantalla sino una visión del mundo basada en la observación minuciosa de la realidad. La vida de Antonio Garisa fue en definitiva una gran obra de teatro dividida en 1000 actos donde el protagonista siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Sus anécdotas en los camerinos, su amor por la palabra escrita, su respeto por los clásicos y su curiosidad por las nuevas formas de expresión lo definen como un artista integral. Aunque ya no esté entre nosotros para deleitarnos con su presencia física, nos queda el tesoro de su obra, un tesoro que debemos cuidar y reivindicar. Antonio Garisa sigue vivo cada vez que alguien pulsa el play para ver una de sus películas, cada vez que un joven actor intenta imitar su cadencia al hablar y cada vez que recordamos que hubo un tiempo en que los actores eran verdaderos espejos de la sociedad. Su historia es la historia de un triunfo personal y artístico que se forjó en la fragua del teatro y que alcanzó su plenitud en la gran pantalla. Zaragoza lo vio nacer, Madrid lo vio triunfar y el mundo entero lo vio convertirse en una leyenda. Antonio Garisa Medina, el hombre que convirtió la voz ronca en música y el gesto serio en alegría, siempre tendrá un lugar de honor en nuestra memoria. Su camino fue largo y a veces tortuoso, pero siempre estuvo iluminado por la luz de su talento y por el calor de un público que nunca lo abandonó. Al echar la vista atrás y contemplar su inmenso trabajo, uno no puede sino sentir una profunda admiración por este actor que supo ser muchos hombres y a la vez seguir siendo siempre el mismo. Su autenticidad fue su mayor virtud y su mejor herramienta de trabajo. En los días de lluvia en Madrid o cuando el viento sopla fuerte en Zaragoza podemos casi escuchar su voz, perdiéndose entre las esquinas contándonos una última broma o dándonos un consejo sabio. Garisa fue un maestro, sin quererlo un referente para todos los que aman el cine y el teatro. Su vida se apagó en silencio, pero su obra sigue gritando con esa fuerza que solo tienen las cosas verdaderas. No hubo artificio en su carrera, solo dedicación y un respeto sagrado por el escenario. Por todo ello, Antonio Garisa sigue siendo un nombre imprescindible, un nombre que evoca una época, una forma de ser y una manera de entender la cultura como algo vivo y cercano al pueblo. Su legado es un regalo que nos dejó a todos, un regalo que sigue dándonos alegrías décadas después de su partida. Recordar a Garisa es recordar lo mejor de nosotros mismos, nuestra capacidad de resistencia, nuestra ironía y nuestra humanidad.
Su figura se mantiene imperturbable frente al paso del tiempo como una de esas estatuas que vigilan las plazas de su querida Zaragoza. Él fue el actor que nos acompañó en los años grises y en los años de color, siempre con la misma honestidad y la misma entrega. Por eso su historia merece ser contada una y otra vez, para que no se olvide que hubo un hombre llamado Antonio que hizo de la interpretación su forma de libertad y que nos regaló lo mejor de su alma en cada plano y en cada función. Sus ojos, que a menudo parecían cansados, se encendían con una chispa especial cuando se trataba de actuar, y esa chispa es la que hoy sigue iluminando nuestras pantallas. Antonio Garisa Medina es sin duda uno de los grandes pilares sobre los que se asienta la interpretación en nuestro país, un hombre que supo ser humilde en el éxito y valiente en la adversidad. Su trayectoria es un viaje apasionante por la historia del espectáculo español, un viaje que comenzó en una Zaragoza lejana y que terminó en lo más alto del reconocimiento artístico. Hoy le rendimos homenaje a través de estas palabras, buscando capturar algo de esa esencia que lo hacía único. Garisa es el actor eterno, el que siempre está ahí para sacarnos una sonrisa cuando más lo necesitamos. Su voz sigue vibrando en el aire, recordándonos que la comedia es cosa seria y que la vida es mucho mejor si se mira a través del prisma del humor. Aquel niño que jugaba en las calles de la capital aragonesa llegó a ser un gigante, y su sombra nos cobija a todos los que seguimos creyendo en la magia del teatro y del cine. Su nombre, Antonio Garisa, se escribe con el cariño de un pueblo que lo hizo suyo y que lo mantendrá vivo mientras existan historias que contar y actores dispuestos a encarnarlas con la misma verdad con la que él lo hizo. Su paso por este mundo no fue en vano, dejó una estela de bondad y de profesionalidad que sigue inspirando a quienes se acercan por primera vez a un escenario. Antonio Garisa fue la voz de una generación y el rostro de una época, pero su talento lo convierte en un artista universal capaz de emocionar a cualquiera en cualquier tiempo. Su vida fue un regalo y su obra es un tesoro que nos pertenece a todos. Así fue la historia de este hombre extraordinario que desde la sencillez alcanzó la cima del arte y que hoy sigue siendo recordado con la misma admiración y el mismo respeto que se ganó a pulso a lo largo de toda su carrera. Su figura se agranda con el paso de los años, revelándose como un actor de una profundidad y una sutileza que a veces pasaron desapercibidas bajo el ropaje de la comedia popular. Pero tras la risa siempre estaba el hombre, y tras el hombre el artista capaz de conmover con un simple gesto de sus manos o una mirada perdida en el horizonte. Antonio Garisa Medina, el inolvidable, el eterno, sigue con nosotros en cada fotograma y en cada recuerdo que guardamos de sus actuaciones magistrales. Su viaje ha terminado, pero su luz sigue brillando con la misma intensidad de aquel sol de junio que lo vio nacer en su amada Zaragoza. Y así, entre el recuerdo y la gratitud, cerramos este relato de una vida dedicada por entero a la noble tarea de entretener y emocionar a los demás. Una vida que fue un ejemplo de coherencia, de amor por el oficio y de una humanidad desbordante que supo conquistar el corazón de todo un país. Antonio Garisa, el actor que siempre supo quién era y de dónde venía, y que por eso mismo pudo llegar tan lejos en el alma de los espectadores que lo amaron y lo seguirán amando siempre. Sus personajes, desde los más pequeños hasta los protagonistas más absolutos, guardan esa chispa de vida que solo los grandes saben insuflar a sus creaciones. Por todo eso y por mucho más, Antonio Garisa es y será siempre un nombre imprescindible en el firmamento de nuestras artes escénicas. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.